El tema a tratar es batallando por nuestra descendencia. Yo no tengo tampoco, como el pastor decía, no sé en qué página estoy, no tengo acá el número porque lo tengo en el 89, es batallando por nuestra descendencia. Voy a hacer un ligero recorrido de lo que más o menos ustedes han debido de captar en estos 3 días, ¿no? Para luego entrar en el tema, ¿no? Hemos aprendido o se ha dicho que cada hijo es totalmente diferente y nos equivocamos nosotros los padres al pensar de que todos los hijos son iguales y siempre comparamos. Debe ser igual a tu hermano mayor, debe ser igual a María que estudia y que esto y que el otro, ¿no? Y queremos hacer de María, queremos hacer lo que es José, por decir, ¿no? Ningún hijo es igual, cada hijo es totalmente diferente y de esa manera nosotros tenemos que entenderlos, ¿no? Los 5 primeros años son significativos para su futuro, ¿no? Los 5 primeros años. Y nosotros los padres debemos de interesarnos saber qué sucede en esos 5 años. Pero como yo siempre digo, ¿no? Nos casamos y no sabemos lo que es el matrimonio. No sabemos cómo ser esposa o cómo ser esposo, ¿no? Y luego somos padres y no sabemos cómo ser padres y lo hacemos. Si somos casados, lo hacemos, si soy esposa o esposo y llego a ser padre, lo hago igual lo que vi hacer en mis padres, ¿no? Y eso no es así, porque cuando Dios nos une y es nuestro matrimonio, tenemos que, formar, edificar nuestro matrimonio como Dios lo ha establecido en su palabra. O sea, me da el privilegio de a mí y en este caso la mujer y el hombre, de poder formar su propio hogar, no según lo hicieron mis padres. Qué bueno, si sus padres hicieron un buen matrimonio, vas a hacer un buen matrimonio ahora que te toca hacerlo, ¿no? Pero si no, entonces de esa igual manera tú lo vas a hacer, ¿ya? Entonces es necesario que nosotros los padres, sepamos qué sucede en los 5 primeros años porque son significativos para su futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El error que muchas veces cometemos nosotros los padres, el niño cuando comienza ya a caminar quiere conocer todo, ¿no? Todo, jala las ollas, hace y toca algo que le guste y pregunta. Bueno, la primera vez le respondemos, pero tanto que preguntan nosotros, ya cállate, no fastidies, ¿no? Ya me cansaste. Entonces, no estamos nosotros respondiéndole bien y muchas veces hasta de repente un jalón de orejas le podemos dar y le dañamos para toda su vida, ¿no? Por eso es necesario saber. Y qué bien tenemos los hijos y los tratamos como a nosotros nos trataron. Y luego, bueno, si nos han hecho mucho daño a nuestros padres, de igual manera vamos a hacer daño a nuestros hijos. Y luego nuestros hijos van a hacer daño, si no han sido sanadas esas áreas, nuestros hijos también van a hacer daño a los nietos que vendrían a hacer, ¿no? Y así se va. Es una cadena eso. Por eso, si uno tiene el entendimiento de qué es lo que ha estado haciendo, hay que cortarlo, pues, ¿no? Ya vamos a ir viendo más adelante, ¿no? En el niño, si se le enseña reglas, ellos lo aprenden. Yo siempre usaba la frase el sí o el no y ellos lo aprendían sin necesidad de estar jalándole las orejas o algo así, ¿no? Sino ellos lo aprenden. Luego ya voy a contar la historia de cómo es el daño que hicimos a nuestros hijos y
con quién aprendimos, como lo decía el pastor, a ser padres en realidad, ¿no? Fue con Rebeca, ¿no? Entonces, si se le enseña reglas, ellos lo aprenden. A eso se le llama el autocontrol. En el niño se le enseña el autocontrol. Porque si nosotros no le enseñamos, ¿quién le va a enseñar? La profesora, el vecino, la mamá, la tía, no. Nosotros, los padres, somos responsables de eso, ¿no? Es necesario que el papá y la mamá comprendan el desarrollo y crecimiento de sus hijos, y cada hijo tiene temperamentos diferentes. Eso también es lo que tenemos que saber. A veces los hijos nacen con el temperamento del papá o de la mamá, o a veces hay un cruce de la mamá y el papá, y según sus temperamentos nosotros tenemos que saber entender a nuestros hijos, ¿no? Y el crecimiento, por ejemplo, también eso se dijo, depende de la genética, el género, la nutrición y la actividad física. La actividad física, cuando son niños, son hiperactivos, quieren estar para allá y para acá. Es que ellos comienzan a descubrir que con sus brazos pueden hacer un montón de travesuras, ¿no? Comienzan a descubrir que corriendo pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces hay que saberlo entender. Daniel era un chico hiperactivo, entonces cuando yo iba al doctor y le decía, ¿no?, que él no está sentado tranquilo. ¿Qué quiere, señora?, me dijo. Eso es una muestra que su hijo está bien, alégrese, porque eso es salud para él, ¿no? Es un niño, ¿no? Por ejemplo, las otras cosas que nosotros tenemos que aprender a decirle a nuestros hijos son palabras vitales, ¿no?, que le va a ayudar mucho a su autoestima. Por ejemplo, creo en ti, confío en ti, sé que lo puedes, ¿no? En vez de estar diciéndole tonto, idiota, sonso, inútil, ¿no? En vez de estar diciéndole esas palabras que marcaron a los que estamos acá, que ya somos un poquito grandes, marcaron nuestra vida, y hasta el día de hoy podemos tener 6 hijos y hasta el día de hoy todavía esa marca está en nosotros porque no hemos tratado esa área en nuestras vidas. Hay un principio establecido en Salmo 127:3 que dice que herencia de Jehová son los hijos. Quiere decir que los hijos no son nuestros, Dios nos ha dado para que nosotros podamos guiarlos hacia Él, ¿no? Porque una herencia, ¿cuándo se da? ¿No? Cuando alguien lo tiene. Por ejemplo, si hablamos de herencia, los papás tienen una casa, lo dejan de herencia a los hijos. Entonces, primero lo tuvieron los padres y luego ahora queda para los hijos. Igual, cuando se habla de herencia acá, se está hablando de que Dios es quien forma a nuestros hijos, ¿no? Él lo tiene primero y lo forma como Él quiere, que se parezca al papá o que se parezca a la mamá. Él lo forma primero y nos lo entrega a nosotros, y como tal nosotros tenemos que cuidarlos, ¿no? Entonces nuestros hijos nos han sido dados para cuidar de ellos, ¿no? Y los hijos entonces no deben ser una obligación o un peso, ¿no? Nuestros hijos son un tesoro, ¿no? De esa manera nosotros tenemos que verlos. ¿Qué se hace con un tesoro? Si reciben un tesoro, ¿qué hacen? Lo valoran, lo cuidan, ¿no? Así nosotros tenemos que verlo a nuestros hijos, ¿no? Pero ¿qué sucede? A veces, ¿no?, que nosotros los padres nos convertimos en instrumentos del diablo. Lamentablemente, quienes hacen daño a nuestros hijos no es el vecino, no somos nosotros los padres quienes dañamos a nuestros hijos. El diablo nos usa y cedemos, y somos instrumentos de él, pues, ¿no? Y dañamos a nuestros hijos, ¿no? ¿Y por qué dañamos a nuestros hijos, no? Porque a nosotros también nos hicieron daño. A ver, acá le pregunto a los grandes.
aunque todos somos grandes, ¿no? Pero a los que ya somos un poquito más mayores. ¿Qué te hicieron tus padres? Y lo mismo estás haciendo con tus hijos. Calladitos se quedan, a ver. Ahí mediten ustedes. ¿Qué te hicieron tus padres? Y lo mismo estás haciendo ahora con tus hijos. Tus padres te marcaron, te fregaron la vida y hoy estás haciendo lo mismo con tus hijos. ¿Te has dado cuenta? No te das cuenta, porque estás repitiendo la misma historia de tu vida. No das el alto, igualito van a ser ellos con tus nietos, ¿no? ¿Vamos entendiendo ahí? Y así es, pues es la ley de la vida, ¿no? Ahora, ¿por qué nos casamos y decimos que nos amamos? Es muy aparte del matrimonio, pero luego se dan problemas en el matrimonio. Ahora, ¿por qué tenemos los hijos y decimos que los amamos? Por ejemplo, nos olvidamos que cuando fuimos por primera vez padres y nos dijeron, es hombre, si querías hombre, ¡ay, hombre! Mi primogénito, mi hijo que lo voy a amar, lo voy a cuidar, voy a darme todo por él, ¿no? O mujer, tú quisiste tener, ¿no? Entonces, ¡ay, qué feliz! Saltas, lo celebras, le dices a todo el mundo. Y después tratas a tu hijo o a tu hija como un estropajo, como cualquier cosa. Lo pisoteas, le golpeas, le jalas la oreja, le jalas las mechas. ¿Cuántos niños acá en la escuela dominical, cuando las maestras le dan clases y a veces tienen que guiarles en oración, ellos lloran y dicen que están cansados, que sus papás le jalan acá, que sus papás le cachetean, que las mamás le cachetean? Amamos a nuestros hijos y pam, los tratamos como cualquier cosa. ¿Por qué hacemos eso? Porque a nosotros nos hicieron también. Y eso no debe de suceder. ¿En dónde se originó todo esto? ¿Por qué? Porque si nuestros hijos son herencia de Jehová, ¿por qué hacemos eso con nuestros hijos, no? Todo tiene un origen. Esto se originó en el huerto del Edén. Es en el huerto del Edén cuando Dios puso al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén y le dijo todo lo que ellos tenían que hacer, pero les prohibió comer de un árbol que estaba en medio de ahí del huerto del Edén, ¿no? Y ellos, Dios les dio la libertad de tomar su propia decisión. Y ellos decidieron desobedecer a Dios porque se le culpa a la mujer, pero no es así, ¿no? La mujer tiene la culpa, ¿no? Pero no es así. Porque cuando se acercan al árbol, estaban los dos. Y yo hago este chiste, ¿no? Digo, Adán estaba con su celular embobado ahí, mirando así con el celular, y ella conversando con Satanás ahí. ¿Y qué hace Satanás, que es el padre de la mentira? Le dice, Dios les ha engañado, porque el día que ustedes coman, van a ser como él. No estaba mintiendo en parte, porque sus ojos de ellos fueron abiertos, pero ella le creyó. Y él embobado con el celular, ella come del fruto y le dice, come. Y él ahí con el celular recibe la fruta y también lo come. Hay que aplicarlo al tiempo que vivimos, pues, ¿no? Porque así andan. Los papás andan así embobados con los celulares. Ya se ha dicho del almuerzo, ¿no? Que no debe haber celular. Antes era, en nuestro caso, decir, el televisor no se prende cuando estamos, ahora es los celulares, ¿no? Porque ahí está el papá, la mamá, los hijos, todo, y no se habla. Hay mudos ahí porque todos están concentrados. Esa pequeña cosita
controla a la familia y es un medio que Satanás está usando en este tiempo, ¿no? Entonces, volviendo de Adán y Eva, ¿no? Ahí se origina el problema cuando Dios sale al encuentro de ellos, como lo hacía todos los días, y ellos sienten que Dios viene, ¿y qué hacen? Corren y se dan cuenta que están desnudos y tratan de cubrir su desnudez. Pero Dios los llama y no dice, Eva, ¿qué has hecho? ¿No? Sino dice, Adán, ¿dónde estás? No me puedes ver, pero ¿qué cosa has hecho? Has hecho algo que yo te he prohibido, no dice, les he prohibido, no dice. Has hecho algo que te he prohibido y habían desobedecido a Dios. Entonces, cuando Dios le hace esa pregunta, ¿qué cosa dice Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Por qué no le dijo? Estaba embobado con el celular y no me di cuenta que era el fruto prohibido. No, la mujer le está diciendo en otras palabras, la hueso de mi hueso, la carne de mi carne, ¿no? La que es igual a mí es la que me dio. Ahí inmediatamente lo está acusando, ¿no? Ahí se inicia el primer conflicto matrimonial. Y luego ellos fueron sacados del huerto del Edén. ¿Y qué sucedió? El diablo ahí volvió nuevamente a usar a Caín y Abel y Caín mata a su hermano. Desde ahí hasta el día de hoy, el enemigo sigue atacando a la familia, porque sabe que una familia unida jamás será. Una familia unida jamás será vencida. Usa sus estrategias, pues. Y nosotros nos dormimos en nuestros laureles. Y muchas veces nos falta conocimiento de la palabra de Dios y actuamos ayudándole a Satanás, ¿no? Otra de las cosas que los padres deben de saber o conocer, que el desarrollo del niño desde que nace depende de su cerebro. ¿Escucharon eso en estos días que está enseñando el pastor? Depende de su cerebro, porque el cerebro se adapta al entorno. ¿Quiénes son el entorno? La familia. Primero el papá, la mamá, si es el primer hijo, ¿no? Y luego ya viene los hermanos. El cerebro se adapta al entorno. Miren, cuando el niño nace con 86 mil millones de neuronas y las neuronas comienzan a comunicarse entre sí. Cada vez que cuando el niño nace todavía está un poquito tranquilo, no tiene movimiento. En la medida que va avanzando los días, el niño comienza a tener movimiento de sus brazos, de sus piernas. Ahí las neuronas van trabajando. Como los tiempos han cambiado en este tiempo, yo digo, los niños falta que nazcan de frente y caminen, ¿no? Porque en mi tiempo había que hacerle un tamal al bebé, envolverlo y que estén así, ¿no? Para que no se vaya a fracturar, que todo se desarrolle bien, decíamos. Se habrá hecho bien o la ignorancia ha hecho eso, pero así era esa costumbre. Ahora no, ahora déjalo con sus piecitos al aire. No le abrigues mucho, no le des azúcar, no le des sal, que no coma galleta. Esa crianza, un día me pasó en la cuna, que estaban inquietos los niños, me tocó estar ahí. Y digo, vayan a tener una galleta del kiosco. Y comienzo a darles, pues ellos desesperados comían su galleta vainilla. Viene una mamá a ver a su niño y le ve comiendo la galleta vainilla. ¡No! Me asustó. Y yo le digo, ¿pero qué? ¿Le hace mal? No, él no come galleta, no come dulce. Ay.
Otra vez estoy comiendo mi sándwich de pollo ahí del desayuno y se aparece un bebito. Bueno, ya caminaba, ¿no? Y me ve y le veo que se le caía la babita y le doy, pues. Y la mamá también me encuentra. ¡No! ¿Pero qué pasa? No, yo no le doy eso todavía. Pero le digo, está cayéndose la babita y por eso le da. No, ya le di. No le va a hacer mal, le dije. Entonces, eso es lo que sucede el día de hoy, pues, ¿no? A ver, ¿cuál sea la razón? No sé. Miren, otra de las cosas que si nosotros los padres no le damos seguridad, entonces no le estamos ayudando en su desarrollo. Hay que darle seguridad a los hijos. Pero yo digo, si no hay una seguridad en el matrimonio, ¿no? No hay una estabilidad en el matrimonio, ¿qué le damos a los hijos? ¿Qué le damos? Si ahí están que se pelean, que se gritan, que se insultan, ¿no? Miren, el niño cuando es niño todo escucha, todo. Y mira al papá, mira a la mamá, y así, todo escucha. Que llegue adolescente, se para y te enfrenta. Se para y te enfrenta, ahí no se calla. Le puedes estar dando las cachetadas que tú quieras, pero ahí te sigue hablando. Ahí te sigue hablando. Entonces, para que no suceda eso, desde de la edad de la niñez, nosotros tenemos que ir formándoles, ¿no? Entonces, si no le damos seguridad, no le estamos ayudando en su desarrollo. Es necesario que el niño juegue, salga al parque, porque eso le ayuda en su aprendizaje y es capaz de pensar. Esas cosas nos hubiesen enseñado a nosotros. No se nos fue enseñada. El pastor, por ejemplo, hablaba de la dopamina, de la serotonina y de la melatonina, ¿no? Entonces es necesario que nosotros sepamos esto, ¿no? Ahora hay en el Google que tú puedes entrar al Google y busca todo eso, busca, ¿no? ¿Y qué cosa? ¿Ustedes saben qué es la dopamina? ¿Saben? ¿Quién me puede decir qué es la dopamina? Es un neurotransmisor, ¿no? Que juega un papel crucial en el cerebro. Actúa como un mensajero químico y transmite señales entre las neuronas. Las que ya estamos con la menopausia ya no tenemos neuronas. Por eso nos alocamos también. Ese es otro tema, pero para que se rían. La serotonina también es un neurotransmisor, es una sustancia química que el cuerpo usa para enviar mensajes, ¿no? Entre las neuronas, ¿no? Es la que controla nuestras emociones y desempeña un papel crucial en las funciones de nuestro cuerpo. La melatonina es una hormona natural producida por nuestro cuerpo y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para que especialmente las que estamos mayores, para que tengamos la melatonina para poder dormir. Es una hormona natural producida por nuestro cuerpo, ¿no? Por la glándula pineal en el cerebro. Juega un papel fundamental en el sueño. Es como un reloj interno del cuerpo. Indica la hora de dormir y la hora de despertar, ¿no? Y la liberación de la melatonina aumenta en la noche. Por eso el horario que nosotros estamos acostumbrados a dormir, estamos abriendo la boca, ¿no? Por ejemplo, el pastor 9:30 ya está teniendo el sueño, tengo sueño, ya vete a dormir, pues si se va a dormir, pues ya se acostumbró a esa hora. Pero también como reloj, él se levanta 5:15. 5:15 como reloj, él se levanta. Entonces eso hace la melatonina. Con esto vamos a entrar nosotros a nuestro tema, que es batallando por nuestra
generación. Si nosotros ya cometimos el error, metimos la pata, hemos dañado a nuestros hijos, les quiero decir que sí se puede restaurar el corazón de nuestros hijos porque dañamos su corazón. Y también podemos nosotros ser restaurados si todavía no hemos sido restaurados. Podemos nosotros, para cambiar algo en nuestro hogar, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Porque si no, ¿cómo vamos a direccionar? ¿Cómo vamos nosotros a sanar el corazón de nuestros hijos, no? Primero nosotros tenemos que ser restaurados, primero nosotros tenemos que ser sanados. Nada es imposible en nuestra vida, sin importar si tus hijos todavía están pequeños, están adolescentes, están jóvenes o ya están casados, ya eres abuela, sin importar eso, nosotros podemos restaurar a nuestros hijos, sanar su corazón, pero nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar, ¿no? Porque como padres nosotros anhelamos, deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no es así? Claro, pensamos nosotros en lo mejor, queremos que ellos sean personas profesionales, personas buenas personas. Pero lo primero que nosotros debemos desear es que ellos conozcan a Dios. De ahí viene todo, porque puede ser un buen profesional, pero si no conoce a Dios, su corazón no está alineado a Dios. Y todo comienza desde que son niños. Hemos cometido ya muchos errores, ¿no? Con nuestros hijos, pero podemos guardar su corazón, podemos recuperarlo sin importar la edad que ellos tengan. Nadie más que nosotros puede enseñar y guiar a nuestros hijos, nadie. Y a veces hemos cometido el error. Vas a ir a la escuela dominical para que te enseñen, para que te corrija. Mentira, las maestras enseñan la palabra, pero ellos no son padres, pues. Son maestras 1 hora, hora y media, pero no son los padres. El trabajo o la responsabilidad que Dios ha dado de poder enseñar, guiar, educar a nuestros hijos, somos nosotros los padres, ni siquiera el colegio. Nada, somos nosotros, nadie, porque nosotros somos autoridad de nuestros hijos, ¿no? Dios nos ha dado esa responsabilidad. Ahí dice, hay una pregunta necesaria e ineludible, porque ¿por qué es tan urgente este tema de recuperar el corazón de los hijos en estos tiempos? ¿Saben por qué? Porque los tiempos son peligrosos y difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? En Deuteronomio 4:9-10, también eso se ha dicho, da esta orden Dios a Moisés, le dice, transmite a tus hijos mi palabra, enséñales a temerme. Y otra de las cosas, en Génesis 1:27 dice que nuestros hijos son la imagen y semejanza de Dios. Tenemos el poder para hacer de nuestros hijos grandes hombres que temen a Dios, pero siempre somos los padres quienes comenzamos a temer a Dios. Y ustedes dirán, eso es, yo conozco a Dios y temo a Dios, pero muchas veces no tememos a Dios. Decimos, pero no lo tememos en realidad. ¿Y cómo nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos? Con la palabra de Dios. Yo les voy a dejar como tarea que como pareja ustedes lean un capítulo diario del libro de Proverbios. Allá en Proverbios tú encuentras qué debes hacer con tus hijos, qué debes hacer con tu esposa, cómo debes corregir a tus hijos. Habla un montón de cosas el libro de Proverbios.
Yo soy creyente de nacimiento y cuando tuve problemas en el matrimonio recién me di cuenta que en Proverbios era una guianza para toda la familia y para todo tipo de personas. Y me ayudó mucho. ¿Ya? Entonces tenemos que guiarlos con la palabra de Dios. Tenemos que educar a nuestros hijos para amar. Pero yo, ¿cómo voy a dar amor si no me han dado amor? Yo soy como padre, tengo que aprenderme a amarme a mí mismo. Entonces, si yo me amo a mí mismo, voy a saber dar amor, porque si no me dieron amor y yo ya aprendo a amarme a mí mismo, yo voy a poder dar amor y voy a enseñar a mis hijos a amar. Por ahí es la primera responsabilidad que nosotros los padres tenemos que hacer, ¿no? Porque eso vendría a ser el desarrollo pleno de nuestros hijos, ¿no? Porque todos sabemos que nuestros hijos han sido creados con propósito divinos, ¿no? Dios tiene un propósito para nuestros hijos y nosotros los padres somos colaboradores día a día con nuestros hijos y demostrándoles amor hacia ellos, ¿no? También cómo debemos educar a nuestros hijos en su formación, dándoles el amor incondicional, porque el amor incondicional cumple un papel principal en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? El amor incondicional va a dejar una huella imborrable en la vida de nuestros hijos. A veces por los problemas que tenemos en el matrimonio, a los hijos lo hacemos a un lado y no les damos amor. ¿Por qué? Porque no estoy enojada con el esposo, con la esposa y no le demuestro ese amor a ella o a él. Entonces, por lo tanto, a los hijos tampoco. Y no es así. La pelea en pareja es de la pareja y los hijos son otra cosa, ¿no? Entonces, el amor es la clave de la formación y el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, el cuidado físico, intelectual, cultural y ético son aportes para el crecimiento sano, pero el desarrollo afectivo, social y trascendente son vitales en educar a nuestros hijos, ¿no? Ellos van a ser capaces de amar y de ser amados. Ahora, si nosotros queremos que nuestros hijos vivan satisfechos, hay que enseñarles a amar, ¿no? No hay mayor bien que el amor. La persona que ama y es amada vive satisfecha. Aunque puedan suceder un montón de cosas, ¿no?, a nuestro alrededor, pero la persona se siente amada y es satisfecha sin importar las cosas que puedan estar pasando en el hogar o en su persona. Amén. La satisfacción y el amor están ligados, ¿no? Si queremos vivir satisfechos, tenemos que amar. Y si deseamos que nuestros hijos vivan satisfechos, tenemos que enseñarles a amar. El éxito en la formación de la descendencia se da cuando la efectividad enseñada, basada en la verdad, establecida en la palabra de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Uno no puede enseñarles sin olvidar la palabra de Dios, porque el niño todo aprende, ¿no? Y es el tiempo de enseñarles, y como vamos a ver más adelante, que nos dice qué tenemos que hacer cuando son niños y que de viejos no lo van a olvidar, ¿no? Ahora, nosotros los padres debemos educar a nuestros hijos de modo integral, quiere decir en todo aspecto, en cuerpo, mente, ¿no? Emociones y espíritu. No solamente el cuerpo, está bien,
Es nuestra responsabilidad alimentarlos, ¿no? Y alimentarlos bien, como se dijo, pero también en su mente, sus emociones y su espíritu. ¿En qué necesitan educar nuestros hijos, no? La educación de la efectividad. Efectividad es lograr algo que se desea, sacar lo mejor de uno mismo. En otras palabras, sacar lo mejor de nuestros hijos, ¿no? Eso va a satisfacer nuestra vida. Dentro de esta efectividad tenemos que enseñarles el control personal. Pero somos nosotros los primeros en tener el autodominio. Porque ¿cómo le vamos a enseñar que se controlen si nosotros no nos controlamos? Todo comienza con el ejemplo. Siempre los niños, ellos ven, ¿no? Y como siempre les digo, ellos están niños, le dicen, no mientas, pero te vio mentir a ti. Entonces él se queda pensando y dice, pero él mintió, pero no te puede decir nada. Pero si tú le dices al adolescente, no mientas, él te va a decir, si tú mientes, ¿por qué me prohíbes mentir? ¿No? Entonces, nosotros somos los primeros en aprender el autodominio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el autodominio también es pensar antes de actuar. Lo otro es el autoestima, ¿no? Es vivir en la verdad sobre uno mismo. Y somos nosotros los padres quienes dañamos su autoestima de la manera que nosotros, la mala manera que nosotros los tratamos a ellos, ¿no? Porque la sana autoestima evita el abuso y la manipulación. En otras palabras, con una sana autoestima, el niño logra una buena personalidad, una personalidad sana y equilibrada, ¿no? Entonces hay que estimular su autoestima. Lo otro es la capacidad de vincularse, de relacionarse con los demás, ¿no? La familia, o sea, nuestra casa, donde nuestros hijos están, es la escuela para que ellos aprendan a amar. Es la escuela. Si no hay una buena escuela en nuestro hogar, ¿qué van a aprender nuestros hijos? Nada, ¿no? Por eso todo comienza, como siempre se dice, todo comienza en casa. Todo viene de casa. Solo quien es amado incondicionalmente disfruta de la vida, ¿no? Diríamos que esto es la clave para el buen desarrollo de nuestros hijos. ¿Y cómo educamos? Hay características claves. Por ejemplo, una de las características es que la crianza de nuestros hijos no es controlar según nuestro criterio, como yo quiero, sino es realinear su corazón hacia Dios. Y eso es otra de las cosas que nosotros los padres hemos cometido con nuestros hijos, los errores que hemos cometido. A mí me pegaron, entonces yo también te pego. A mí me hicieron esto, entonces yo también te hago esto. Estoy hablando de algo que no es normal. Puede ser en la manera de la corrección, no lo tomo ahorita porque más adelante lo vamos a hacer, ¿no? El objetivo debe de ser es realinear su corazón, ¿no? Y esto se resume en Proverbios 22:15, ¿no? Dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad
pero la disciplina física, o sea, la corrección administrada con sabiduría, piadosa y misericordiosa, la alejará de él. O sea, la disciplina con sabiduría lo alejará de la necedad, ¿no? Cuando Dios nos llama a ser padres, nos convertimos en un instrumento en la formación del Hijo que creó a su imagen, ¿no? Y nuestra meta debe de ser rescatarlos, sacarlos de su necedad, porque está en juego el corazón de nuestros hijos, ¿no? Y sacarlo de la necedad y moldearlo con el temor del Señor. Para eso siempre nosotros tenemos que tener la palabra ahí para poderlo nosotros alinear su corazón. Siempre digo, primero nos alineamos nosotros y luego vamos a lograr con éxito alinear el corazón de nuestros hijos. O sea, vamos a poder sacar la necedad de su corazón. ¿Ven, amados hermanos? Los veo calladitos. ¿Qué significa necesidad? ¿No? Bíblicamente, ¿no? Se refiere, por ejemplo, la Biblia habla del necio, que es el que rechaza a Dios. Hay maldad, es estupidez, es carencia de conocimiento, es imbecibilidad, es idiotez, es bobería, necedad son tonterías. En Salmos 53, 1 al 4 dice, que no está ahí, pueden anotar en Salmos 53, 1 al 4 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 53, 1 al 4, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En Efesios 5:15 dice, mirad pues con cuidado cómo andéis. Tampoco está en el Efesios. 5:15, mirad pues con cuidado cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La necedad entonces tiene que ver con la condición de su corazón. Y es la necedad con la que el niño nace y es la que nosotros tenemos que tratar. Un poco la necedad también en el niño, ¿no? Tiene que ver con el desarrollo de su cerebro. Lo otro también, de que un sistema diseñado de reglas y castigos no abordará las necesidades profundas de un niño, ¿no? Esto de hablar de la disciplina es un tema muy amplio, ¿no? Donde hemos confundido nosotros la disciplina, especialmente los padres, nuestros padres, ¿no? Cometieron esos errores, tal vez también, bueno, yo lo hice, como al final voy a contar la historia, lo hice, ¿no? Pero de una manera equivocada, errada, por falta de conocimiento. Pero luego, no, mejor ahí nomás, después les digo todo, ¿no? Pero porque voy a poner y voy a comenzar y se va a alargar y no quiero que se haga muy largo, pero quiero llegar al final, ¿no? Entonces, la visión bíblica de la disciplina quiere decir o se basa en la instrucción amorosa de lo que es importante en la vida y esto va a ayudar a nuestros hijos, ¿no? Dios nos disciplina, ¿por qué? Porque nos ama. Entonces nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos porque lo amamos, pero tenemos que disciplinarlos de la manera correcta.
tampoco exagerar. A mí me dieron duro, me sacaron la mugre. No, yo no voy a pegar a mi hijo. No era tranquilita, pues, por eso ya voy a decir más adelante. La disciplina bíblica proporciona instrucción del Evangelio que guía a los niños hacia la gracia salvadora de Jesús. Esa es la instrucción en lo que se refiere en cuanto a la disciplina. En Proverbios 1:8 dice: hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Entender también que como padres no tenemos poder para cambiar el corazón de nuestros hijos. No podemos. Solo Dios lo puede hacer, como hemos dicho. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios que Él nos ha dado a nuestros hijos para que nosotros lo guiemos a Él, ¿no? O sea, en nuestras fuerzas nosotros nada vamos a poder. Pero si entregamos nuestros hijos en la mano de Dios, Él sí va a poder cambiar a nuestros hijos y Él va a poder cambiarnos a nosotros. ¿Qué está diciendo, pastora? Sí tenemos cosas todavía que debemos entregar al Señor y Él va a hacer su trabajo en nuestras vidas. Otra de las cosas es que la vara muestra la importancia de la disciplina con amor a nuestros hijos, ¿no? Y tenemos que entender que la disciplina que tenemos que dar a nuestros hijos, no porque me enojaron y le tengo que disciplinar, ¿no? No por eso, porque si nosotros disciplinamos con enojo, con ira, dañamos su corazón. Sino que la disciplina tenemos que hacerlo porque nosotros lo amamos, ¿no? Una disciplina con amor enseña a nuestros hijos, ¿no? Prepara su corazón para que sea direccionado hacia Dios, ¿no? Entonces, la tarea de nosotros como padre o madre es ayudar a nuestros hijos a llegar a conocerse a sí mismos, a aprender a apreciarse a sí mismos y hallar satisfacción en ser ellos mismos, ¿no? Y vamos a pasar a ver algunos pasajes bíblicos. Vamos a Proverbios 21:6, donde dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La instrucción significa dedicar o consagrar, ¿no? Implica formar, educar, disciplinar desde que son niños con los principios divinos. El fin es moldear el carácter y la conducta de acuerdo con la voluntad de Dios. Y se logra con nuestro ejemplo, enseñanzas y corrección. Nosotros los padres vamos a formar a nuestros hijos siempre con nuestro ejemplo. Es lo que le decía hace momento, ¿no? Si le digo no mientas y me ve mentir, entonces no lo estoy enseñando bien. Yo tengo que decirle con una buena base: no mientas, porque yo no miento, pues. No, todo es con nuestro ejemplo. Ellos tienen que ver, por ejemplo, ora, oye hijo, ora, y no me ve orar, ¿no? Entonces yo tengo que orar. Ellos me van a ver orar. Ese es el mejor ejemplo que nosotros le podemos dar a nuestros hijos. No podemos decirle a ellos que hagan algo de lo que nosotros no hacemos. Es nuestro ejemplo, ¿no? Cuando habla acá del niño, ¿no? Se refiere no solamente que cuando es niño. Ustedes se preguntarán: yo ya tengo niños.
Ahora mis hijos son adolescentes, son jóvenes o ya son mayores. ¿Qué debo hacer? No están en la cosa de Dios, ¿no? También implica eso, porque si es adolescente o es joven o es adulto, espiritualmente es un niño, ¿no? Entonces, hay tiempo, sin importar la edad, para nosotros instruir a nuestros hijos, ¿no? No te sientas un poco mal porque no tienes niños y tus hijos ya son grandes. Cuando dice en su camino, ahí se refiere en direccionar su vida, ¿no? Cuando hablamos de camino es guiar, es direccionar por el camino en que ellos deben andar. Siempre nosotros hemos escuchado que hay dos caminos, ¿no? El camino ancho y el camino angosto. Cuando evangelizamos, ¿por cuál camino quieres ir? Le preguntamos a la persona, ¿no? El camino ancho te lleva a la perdición, a la condenación eterna. El camino angosto te lleva a la vida eterna. Entonces tenemos que enseñarles que ellos se vayan por el camino angosto, pues, ¿no? Que es el camino que nos lleva a Dios. Y también cuando hablamos del camino es influir, moldear hasta cierto punto, ¿no? Pero nuestros esfuerzos tienen límites, entonces para eso está la oración, para que nosotros podamos presentarlos a Dios en oración y Él hará el trabajo que nosotros no podemos hacer. En Salmo 119, 105, que no está ahí tampoco, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esto quiere decir que el niño, el adolescente, el joven, el adulto, nosotros mismos necesitamos la palabra de Dios para que nuestra vida sea direccionada. Cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Cuando ustedes, por ejemplo, han considerado que sus hijos ya saben pensar, están aprendiendo a tomar buenas decisiones? A ver, ¿cuándo han considerado ustedes? A ver, ¿qué dicen ustedes, papás? A ver, ¿quién me dice? A ver, por acá los que tienen hijos grandes. Tenemos un promedio entre 15, 16 años ya están iniciando, diríamos, ¿no? Pero según estudios dicen de que la mujer a los 23 años, el chico a los 23 años ya pueden tomar una buena decisión. Es la edad promedio. Pero en que comiencen ya como que a tomar decisiones buenas, no, ya es en esa edad promedio, ¿no? Y cuando dice, y cuando sea viejo no se apartará de él, quiere decir que toda su vida va a recordar la palabra de Dios y va a ser influencia para las demás generaciones. O sea, no va a olvidar la palabra de Dios. Por eso es necesario instruir al niño, ¿no? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo lo instruimos, no? Haciéndoles participar lecturas de la palabra de Dios, hablándole de la palabra de Dios. No mostrando a Dios como un Dios malo, porque a veces eso es lo que hemos hecho, ¿no? Te va a castigar Dios si me respondes, si me contestas. Te va a castigar Dios si esto, ¿no? Y le presentamos a ellos como un Dios malo que castiga, que pega, sí, castiga. Pero no, pues ellos lo ven como el malo, ¿no? Ven como el papá que le dio una tunda y ve a Dios de esa manera, ¿no? No. Entonces es instruirlo con la palabra de Dios.
Gálatas 6:7 dice, lo que se siembra, se cosecha. ¿Qué es sembrar? Es plantar semillas y luego recoger la cosecha, ¿no? Es una ley espiritual que tiene consecuencias directas en nuestra vida. Lo que se siembra, se cosecha. Plantamos semilla y luego recogemos la cosecha. Esto es una ley espiritual. Este trabajo comienza, este sembrar, comienza desde que el niño nace hasta viejo, si es que está con nosotros, o hasta el día que se case, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y esto es un deseo de Dios y él anhela que el deseo de Dios nosotros lo podamos dar a conocer a nuestros hijos, ¿no? En Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿no?, avergonzará a su madre. El hijo, acabamos de ver que el hijo nace con la necedad en su corazón, ¿no? Entonces, como nace con la necedad, necesita la vara y la corrección. Ahora, este es algo que nosotros tenemos que ver o conocer, ¿no?, en la condición en que nació nuestro hijo, nació en la condición de la necedad, ¿no? Y cuando habla acá del hijo consentido, viene a ser el hijo que nosotros no le corregimos, pues. Hace barbaridades y no lo corregimos. ¿Por qué? Porque es el hijo consentido. Al que no es consentido sí le damos duro, pero al que es consentido no le pegamos, porque por sus razones que nosotros podamos dar, ¿no? Entonces el consentido lo malcriamos. No comete errores, no lo corregimos. Entonces, cuando ellos ya son grandes, nos avergüenzan a nosotros. Por eso dice, ¿no?, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tenemos que aprender a disciplinar porque amamos a nuestros hijos. Ahora, cuando habla de vara, no solamente es, y eso hemos confundido los padres antes, ¿no?, de que la vara es una tabla, la vara es una escobilla, la vara es una piedra, la vara es con lo que está a mi alcance. No, cuando dice si lo corriges con vara, también en Proverbios, no morirá, sino que salvará su alma del Seol, se refiere a una ramita de ese árbol verde, una ramita que es flexible, ¿no? Y con eso. Y hay que llegar a la necedad de su corazón. Si no se llega a la necedad de su corazón, este niño no se va a corregir. Entonces, y no es todo el tiempo, pues. No es todo el tiempo. Hay tiempos que el hijo sí necesita la vara y hay que darle con la vara. Y ahí se va a corregir. No es tiempo, ¿no? Y acá es donde los padres, muchos de nosotros los padres hemos exagerado, ¿no? Y también al castigar con nuestra ira hemos dañado el corazón de nuestros hijos. La vara es con lo que yo le decía, no es con cachetada ni golpe, ¿no?, sino es con algo suave. En Proverbios 23, 13 al 14 dice, si lo castigas con vara no morirá, sino que lo librará su alma del Seol, o sea, de la muerte, ¿no? La vara simboliza la autoridad y la disciplina y no necesariamente un castigo físico. La idea central es el bienestar y la formación del carácter del niño, ¿no?
En Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección lo alejará. Cuando acá ya hemos hablado de la necedad, cuando acá habla del corazón, no se refiere al órgano físico, ¿no? Sino lo que está dentro de la persona, o diríamos es el centro de la persona donde se toma decisiones y se experimenta la relación con Dios. Diríamos que cuando habla acá del corazón es la sede de las decisiones. Cuando a veces me preguntan, ¿y en dónde sentimos al Señor? ¿Dónde somos el templo del Espíritu Santo? ¿No? Yo le digo, es en lo más profundo de nuestro ser. Entonces, ahí está a ese corazón, se refiere, no al corazón físico, ¿no? En Salmos 139, del 13 al 8, nos enseña que Dios diseñó a cada niño con un propósito específico y lo diseñó al propósito establecido con la mente y corazón de Dios. Cuando hablamos de la vara y la corrección, es corregir lo malo del hijo. A eso se refiere. Es corregir lo malo del hijo y guiarle hacia una relación personal con Jesús, ¿no? Es una de las partes importantes que nos corresponde a nosotros, los padres. Todo adulto anhela tener recuerdos del amor de sus padres, y la disciplina y corrección dadas de modo adecuado dejarán huellas imborrables. Hay 3 cosas prácticas acá que nosotros tenemos que tener bien en claro, ¿no? Que cada hijo es único, ninguno es igual al otro, que es importante poner los límites y tratar a todos nuestros hijos por igual. Número 4, hay que mantenerse lejos del abuso físico en la disciplina. Y en eso hemos caído muchos de nosotros. Nosotros encontramos ejemplos de grandes personajes que sus nombres han quedado escritos ahí en la Biblia, pero también no supieron ser buenos padres, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jacob y Raquel, ¿no? De que Raquel tenía a su hermana Lea y Jacob, cuando pidió a matrimonio a Raquel, fue engañado por el suegro, ¿no? Y le dio a la hija mayor a Lea. Ella tuvo sus hijos y Raquel no podía tener hijos, pero cuando ella los tuvo, que fueron José y Benjamín, Jacob hizo de ellos, porque Raquel murió, a José lo hizo como el hijo consentido, el hijo que él quería más que a los demás, y eso motivó a envidia de sus hermanos y trataron de matarlo, ¿no? Esa es otra historia que Dios desvió para el caso de José, pero fue Jacob un padre consentidor. También vemos ejemplos de David, ¿no? Que no hizo nada, tuvo sus hijos y no hizo nada. Al hijo Amnón que violó a su hermana, ¿no? Y no hizo nada porque Amnón era el hijo mayor, era su primogénito, y no hizo nada. Y luego de ahí Absalón mató a Amnón en venganza por lo que le hizo a su hermana. Eran de diferentes mamás. Tenemos a Elí, un sacerdote, que sus hijos hacían lo que querían ahí en el santuario y él no hacía absolutamente nada. Era un hombre usado por Dios, pero era un hombre pasivo, que él, me imagino que sería un buen flemático, no hacía nada,
de las quejas que le decían la gente en ese tiempo, ¿no? Y nosotros también somos seres humanos como ellos, ¿no? Y cometemos errores muchas veces por falta de conocimiento, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esos errores cometimos nosotros como padres, ¿no? Cuando nos casamos con Luis, muy ilusionada del matrimonio y todo eso, no pude ser buena esposa. Lo aprendí en el camino, porque yo asumí el de como él era lento, tranquilo, entonces yo debería asumir toda la responsabilidad de la casa y lo asumí, pues, ¿no? Él solo daba el dinero y yo era la cabeza. Entonces era un hogar deforme y no entendía, pero cuando ya fui entendiendo respecto al que él como padre no salía junto conmigo, cuando salía yo con los hijos. Saben, yo vengo de un hogar también disfuncional. No hubo cariño como se debe de recibir, solo hubo golpe y golpe, ¿no? Entonces cuando yo me casé dije: yo no voy a ser igual que mi papá, voy a dar las comodidades a mis hijos, me voy a esforzar. Entonces me esforcé en ese sentido, pero ¿saben qué heredé de mi padre? Heredé el trato salvajismo, porque eso se llama salvajismo, cuando uno pega a los hijos descontroladamente, ¿no? Yo le decía, especialmente a Daniel: yo te corrijo, porque ese también era una bala, yo también he sido una bala, pues por lo que se siembra se cosecha, era una bala. Entonces yo le corregía y le decía: a mí me dieron duro de alma y te voy a dar así también. Y me dieron de alma y no me aparté de los caminos del Señor. Igual va a ser contigo, ¿no? Pero le pegaba con mi ira, ¿no? Le pegaba con mi ira y dañé su corazón. Entonces no conocía la palabra, pero lo conocía nada más y no practicaba la palabra, ¿no? Y es así de que ya él tiene sus 13 años y él deseó rebelarse con nosotros, especialmente con su papá, y a los 13 años él dijo de que a su papá que él no le podía corregir, porque como él decía, 3 o 4 veces le habré pegado. Pero cuando yo le decía: mira, se está portando mal, tú no estás, tú no lo ves, mira, hizo esto, mira el otro, me han dicho que está fumando en el parque de al frente. Estábamos en pleno culto, en la iglesia donde estamos acá en San Juan de Miraflores, había un parque al frente. Y su papá estaba enseñando y el niño estaba se me escapaba, pues. Y yo concentrada escuchando: ¿dónde está Daniel? Y el niño había estado al frente en el parque fumando, con los amigos de ahí. Entonces, mira, hizo esto, mira el otro. Entonces él ahí se enojaba y sí, me recuerdo esa escena, no se me va, cuando él lo agarra, él así, pues, ¿no? De los hombros, la pared y lo subió un poquito. Entonces él comienza y le señalaba y le dice: tú no me puedes decir nada, no me puedes corregir. Mi mamá me puede pegar, me puede hacer todo lo que ella quiere, porque con ella juego el fútbol, con ella juego pelota, con ella juego el trompo, las bolitas, las chapitas, todo jugaba con él, porque él pedía a su papá, pero él no estaba. Entonces yo pensaba satisfacer lo que él necesitaba de su padre y eso no se logra, no se logra. Yo creía haber satisfecho esos deseos que él tenía de jugar con su papá, pero no. Entonces él fue bajándolo y ya, y se fue mejor, ¿no? Entonces ahí entendimos, y también eso fue una de las razones que yo decidí separarme del pastor. Y se lo dije ya seriamente, porque ya venía varios años atrás diciendo: te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar, ¿no? Y esa vez ya yo tomé la decisión y se lo dije seriamente. Entonces él
se enteró o buscaría, no sé, un curso de matrimonio para toda la vida, y ahí por primera vez nosotros participamos de un curso de matrimonio para toda la vida, y ahí entendí que me había casado con un hombre. Diríamos, está sobreentendido, pues, ¿no? Ahí entendí lo que es un hombre, y es totalmente que la mujer, ambos son totalmente diferentes. El hombre mira cuadriculadamente, nosotros miramos así, ¿no? A 1000. Y supe cuál había sido su vida pasada de él. Hasta ahí no me había interesado porque no, nada. O sea, a ver, de tu papá, tu mamá, solo él supe que no tenía papá, tenía la mamá porque conocía a la mamá, pero hasta ahí nada más. Entonces nos mandan a hacer tareas, a ver, cuéntese la historia de su vida. Y ahí en contarse la historia de su vida, me entero todo lo que él había pasado en la casa donde él vivió, todo lo que él había, todo lo que le había pasado. ¿Se imaginan ahí enterarme todo eso? En vez de toda esa cólera que tenía, que ahora sí lo dejo, me hizo llorar. Y entendí la razón de por qué él no sabía ser esposo. Él solamente proveía, daba. No es que haya sido un mal hombre, se ha portado mal conmigo, me ha dado un golpe, no. Pero la queja de no me sacas, siempre estás ocupado, ¿cuándo vamos a salir? ¿No? Así. ¿Y cuándo salimos con los hijos? No salíamos con los hijos. Yo sí era todos los sábados salir con mis 3 hijos, los llevaba por el Jirón de la Unión a que coman su salchipapa. Todo el día nos íbamos, que coman su salchipapa. Eso era lo que se podía dar en ese tiempo, salchipapa. De ahí fue aumentando a una pizza. Después ya aumentó a un pollito. Entonces ellos anhelaban ese sábado. Pero los hijos van creciendo, pues. Ellos comenzaban, mamá, mira, allá está su mamá con su papá, y mi papá, ¿por qué no viene? Comenzaban a decirme, pues por eso ayudó a decir, te dejo, no quiero ya estar contigo, ¿no? Comenzaban a decir eso. Y otra de las cosas es de que mi hogar había estado llevándolo mal, pues, ya que él no podía estar en la casa, yo tomaba las decisiones, me convertí en cabeza y mi hogar estaba mal, pues, ¿no? Entonces eso nos ayudó a que nosotros, al menos a mí, ¿no? A ya no tomar esa decisión de separarnos, sino de continuar y apoyarlo a él en todo lo que nosotros le podamos ayudar. Lo otro que estaba mal en nuestro hogar es de la corrección que le daba, especialmente a Daniel, porque las otras 2 no han recibido así, porque ahí ya me corregí en esa edad, ¿no? Y aprendí a llegar a su necedad. ¿Por qué? Porque me enseñaron, ¿no? Cómo llegar a esa necedad, ¿no? ¿En qué consistía eso, no? De que si yo me enojé, debo primero calmarme. Fue difícil en un principio, ¿no? Era primero calmarme, tranquilizarme y después hablar con el hijo, ¿no? Hacerle entender que lo que él hizo está mal. Y si tú lo vuelves a hacer otra vez, te voy a corregir. Esta vez no te voy a corregir. Me acuerdo que cuando le hice por primera vez, Daniel me decía, ¿de verdad, mamá, no me vas a corregir? ¿No me vas a pegar? No, esta vez no te voy a pegar. Pero a la próxima sí te voy a pegar. Y te voy a dar, le decía, 10 correazos te voy a dar. Ahí ya tuve que buscar una correa, sacarle levía, ¿no? Y ahí estaba colgadito, porque sí, una vez le marqué con levía, ¿no? Entonces, porque cuando tú estás con tu cólera, las que hemos castigado con cólera, tú das, no te interesa. El pobre niño ahí hasta tú lo puedes matar, ¿y quién lo defiende? Es así, uno se deja llevar por la ira.
y eso no es aprobado por Dios. Entonces, aprendí a llegar de esa manera a la necedad de su corazón, y entonces él fue entendiendo, ¿no? Y a dónde había que castigar no era en la cachetada, no era en cualquier parte del cuerpo, era pegarle en su trasero donde hay más pulpita. Cuando había que castigarlo, había que hacerle que se arrodille, poner una silla, que se arrodille y le voy a dar, pero no con mi ira, sino va 1, va 2, va 3. Hasta que él diga, no, mamá, ya no lo voy a volver a hacer. Ahí se llegó a la necedad del niño. Y de verdad no lo volvía a hacer. Entonces cuando él se inquieto, pues, ¿no? Daniel, ya estás buscando, ¿ah? Yo no te quiero corregir, no te quiero castigar, pero ya lo estás buscando. Y te voy a dar, ahora no van a ser 10, van a ser 20. ¿Eh? No, ya mamá, ya mamá. ¿No? Entonces esa fue una de las maneras que llegaba a la necesidad de ellos. Por eso a las mamás cuando me piden un consejo, tú dale ahí al tamaño que es, dale hasta que te digan, no mami, ya no lo voy a hacer. Recién deja y vas a ver que no lo va a volver a hacer. Ay, pero me da pena. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres que esté así? Porque los niños ahora cachetean a su mamá y la mamá, hijito, ay, si fuera mi hijo, ahí le doy otro. Pero no. Ahí quiere decir que el niño es el que manda a la mamá. Los niños se entienden de pequeños. Entonces, con Rebeca fuimos totalmente diferentes. Con Luis decíamos, ¿no? Oye, acá estamos aprendiendo recién a ser padres. De verdad, pues. Con Rebeca yo no tuve problema. Su mamá por trabajar nos lo dejó desde los 2 meses. Y desde los 2 meses nosotros le hemos visto. Con ella en la iglesia era tranquilidad, nada que estaba corriendo, porque le comencé a decir, vamos a ir a la iglesia, te voy a llevar tu pinta, te voy a llevar a sus cosas que ella necesitaba, te voy a llevar tu galleta, tu frugo, y cuando quieras ir al baño tú me vas a decir, ya Mari, ¿no? Entonces así lo entretenía, porque era la única manera de poderlo tener tranquila. Me iba a conferencias con ella y pensaba que era mi hija, ¿no? Y ay, su niña qué bien se porta, sí, porque hay que enseñarle en la casa, pues, ¿no? Hay que enseñarle y muy bien, ¿no? Con ella ya no hubo la corrección así de esto, solamente hablarle, ¿no? Y le inculcamos la palabra y ella lo sabía muy bien, ¿no? Y, o sea, les cuento este testimonio porque cometemos errores, porque a nosotros nos dañaron. Y ya, pues hay que restaurar el corazón de nuestros hijos. Entonces, con Luis conversamos, ¿qué hacemos ahora? ¿No? Daniel ya estaba ahí de 15 años, creo ya. ¿Qué hacemos? Él te ha reclamado siempre, le digo, te ha reclamado siempre. Entonces, en ese tiempo había el cachascán. Y le gustaba a Daniel ver, ¿no? Entonces, hazte pues como él. Y veían el cachascán y luego después se ponían a practicar ellos el cachascán, se tiraban al piso y así. Hacer en esa edad cosas que él no había hecho cuando Daniel era niño. Y así recuperamos su corazón. Pero él de todas maneras, él no quiso. Él decía, yo mamá, no vayas a la iglesia, ¿no? Hasta los 18 sí lo traje obligado a la iglesia, hasta los 17. A los 18 su papá me dijo, no le podemos obligar, pero Luis, todavía le estamos dando de comer, vive, le vestimos, está en la casa, tiene que... No, Marina, ya déjalo que él tome su propia decisión. Ya, por él fue, porque si no, si yo lo obligaba hasta el día que se case a estar en la iglesia. Entonces, ya a los 18 él anhelaba irse de la casa y se fue a Trujillo, pero se fue ahí. Mi mamá lo atendía mejor que yo, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué tanto has anhelado tener tu vida independiente si te has ido a depender de mi mamá? Ella nunca te va a negar nada, ¿no? Y ahí se hizo hippie, tuvimos que ir con mis hijas a Trujillo, y cuando fuimos a Trujillo, él nos va a recibir. Llega a la agencia y lo primero que
que yo busco, ¿dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? El niño con un pelo hasta aretes de calavera que le llegaban hasta acá, un collar de elefante, de los dientes de elefante por acá, con yanque, con el pantalón roto, todo un hippie, vendiendo en la calle de la Avenida España sus aretes que hacía con esa mano gorda, yo no sé cómo lo hacía, pero con sus aretes vendiendo ahí todas esas cositas que lo hacía así y vendía. Mis hijas, como ya me conocían, mamá, no le digas nada, mira que venimos a verlo, no, le voy a pegar. Le decía, ¿cómo puede estar así? Mamá, por favor, no le digas nada. Bueno, no le dije nada, ahí calladita hasta llegar a la casa de mi mamá. Ay, pero después lo tuve que agarrar y ahí decirle, pues, ¿no? De una buena manera, ¿no? Y bueno, él dijo, mamá y yo, las cosas de Dios, nada. Entonces oración, pidiéndole al Señor que nos dé dirección de cómo orar. Dios nos daba la manera de cómo orar por él. No, hasta él estuvo a punto de morir. Él se drogaba y vendía droga. Y yo le creía a mi hijo un santo. De verdad. Vendía droga en el barrio. Eso me he enterado hace años que él mismo dijo, mamá, sí, yo vendía. Y yo, no te juntes con esos chicos que fuman, que por allá, que por acá. El santo, ¿no? Por eso cuando la mamá viene y no, mi hijo no hace eso. Averíguate bien, porque yo creía a mi hijo un santo y era el que vendía la droga ahí. Y él no tenía necesidad de hacer eso, porque no tenía necesidad en cuanto al económico. Pero así es, pues, cuando el hijo se rebela, ahí la necedad de su corazón, él se deja llevar porque él dice, no quiero saber de Dios, ¿no? Es la persona necia, ¿no? Y en ese proceso de orar por él, yo ahí metiendo la mano, queriéndole ayudar a Dios, ¿no? Pero tienes que hacer esto, no. Hasta que así tanto y tanto el Señor me hizo entender que se lo deje a él. Yo ya no me voy a meter, voy a hacer todo lo contrario de lo que yo estaba acostumbrada a hacer, ¿no? Con él. Y se lo dejo al Señor. 2 años no me pasaron y él volvió a los caminos del Señor y de las maneras que solo él lo supo hacer. La historia es muy larga, pero lo que quiero decirles es de que si tienes hijos perdidos que no quieren saber del Señor, ora. Solamente ora y dale mucho amor a tu hijo. Tal vez no se merezca. Yo decía, él no se merece. Y él mismo me decía, mamá, me haces esto, pero yo no merezco nada de ti. Nada merezco. Porque soy un hijo que no te da alegría y cosas, él me decía. O a veces él venía a agarrar la correa, dame, mamá, dame, tú, dame, me decía, porque no me estoy portando a la altura que tú quieres que yo me porte, ¿no? Pero agradezco al Señor y hubo una promesa cuando también yo me rehusaba ser pastora, pues yo no quería ser pastora, porque en mis tiempos he vivido una vida pastoral muy difícil, donde a los pastores se les maltrataba, ¿no? Entonces cuando él estudiaba, él me decía, no, hija, yo voy a ser maestro, no voy a ser pastor. Ya, total, llega a ser pastor. Y ahí yo le dije, yo no te voy a apoyar absolutamente en nada. No le apoyé en Trujillo, él fue 4 años de pastor, nada. Yo me iba a mi iglesia. Venimos acá a San Juan de Miraflores, que querían conocer a la pastora. Y yo no soy pastora, le decía, anda, dile que yo soy pastora. El martes le esperamos que nos enseñe a las mujeres. ¿Qué? Yo no vas a enseñar tú, yo no voy a enseñar. Entonces, tan acosada, tan así estaba, que me puse a orar y yo le dije, Señor, no puedo hacer esto, no puedo, no quiero, tú sabes que no quiero, ¿no? Y él ahí doblegó mi corazón y me dijo que también me había llamado a mí y que a mis hijos también los había llamado. Y como Daniel era un adolescente rebelde, yo
voy a hacer que él trabaje con los adolescentes. Mire, ¿cuántos años? Mi hijo ha cumplido 50 años. Se ha ido a Argentina por sus 50 años. Y puedo verlo, a ver qué tiempo él tiene, 10 años, creo, o 12 años trabajando con los adolescentes. Y llega a los adolescentes, ¿no? ¿Cuántos años? Pero lo que Dios me dijo se cumplió. Lo puedo ver, que me dijo, también lo he llamado a tus hijos, lo puedo ver. Los tres están involucrados en la obra del Señor y cómo no agradecerle, ¿no? Por eso yo a veces estoy media mala, así vengo, así estoy, así como sea, porque hay gratitud en mi corazón hacia Dios. Y lo que Dios ha hecho con nosotros, quiere hacerlo también con ustedes, si es que necesita de Dios. No se dejen ustedes llevar que capaz lo hará, conmigo no actuará Dios. Sí, si tú le crees, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú con tus hijos? ¿Qué quieres? Dios lo va a poder hacer, créele nada más. Él es el que cambia nuestra vida, Él es el que transforma nuestro hogar, el que cambia a nuestros hijos, ¿no? Pero tú tienes que creerle y Él va a hacer lo que tú anhelas en tu vida personal, porque en mi vida personal tuve que hacer muchos cambios, porque a veces le pedimos que cambie a la otra persona. En mi vida personal tuve que hacer muchos cambios, cambiar como persona, ser la esposa que debo de ser la madre que debo de hacer. Tuve que cambiar, porque si yo no cambio, ¿cómo voy a exigir a la otra persona que cambie? ¿Qué le enseño a mis hijos, no? Entonces el cambio comienza por uno para poderle decir a los demás también que cambien. Que Dios les bendiga, amados hermanos.